Hay momentos en la vida en que todo parece detenido. Puertas cerradas, sueños que no salen del papel, oraciones que parecen resonar en el vacío. El alma siente que algo más grande está por venir, pero nada se mueve. Y es entonces cuando muchos se preguntan, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Qué está haciendo Él mientras todo a nuestro alrededor parece sin sentido? En este vídeo, vamos a explorar una verdad poderosa: Dios no te está castigando, te está preparando. Y cuando la preparación es invisible, es porque el milagro está cerca. Inspirados en las profundas ideas de C.S. Lewis, vamos a entender por qué el tiempo de espera puede ser el terreno donde florecen los mayores milagros. Si tu corazón anda cansado y la esperanza casi se ha apagado, quizá lo que más necesitas no sea una respuesta inmediata, sino ver el proceso divino que ya está en marcha, silencioso, firme y lleno de propósito. Mucha gente cree que, si Dios está en silencio, es porque algo anda mal. La verdad es que ese silencio, que tantas veces duele y nos confunde, puede ser la primera señal de que algo sagrado está empezando a formarse. No siempre lo que sentimos es lo que realmente está ocurriendo. Mientras esperamos una señal visible, Dios ya puede estar trabajando entre bastidores en nuestra vida. Cuando alguien planta una semilla, lo primero que ocurre es nada. Al menos, eso parece. El suelo sigue igual, la tierra continúa allí, quieta. Pero por dentro, algo se mueve. La cáscara de la semilla empieza a romperse, raíces tímidas comienzan a buscar dirección, a buscar nutrientes, a afirmarse. Todo eso sucede lejos de los ojos. Y así actúa Dios también. El silencio de Dios no es ausencia. Es un lenguaje. Una manera de enseñarnos a confiar sin pruebas. De prepararnos para cargar el peso de la bendición que vendrá. Porque no todo corazón está listo para un milagro. A veces, si lo que pedimos llegara de inmediato, nos destruiría. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es Padre. Y un buen padre no lo entrega todo al momento, lo entrega cuando ve que el hijo puede recibirlo. C.S. Lewis, reflexionando sobre su propio dolor y fe, dijo algo memorable: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Esto significa que, cuando todo está en calma, a menudo estamos distraídos. Pero cuando el alma aprieta, comenzamos a escuchar con más atención. El silencio de Dios puede ser el grito más fuerte que Él da para llamar nuestra mirada hacia dentro. La preparación para un milagro comienza con un vaciamiento. Es como si Dios quitara todo de escena para que Él mismo se convirtiera en el foco. Las distracciones desaparecen, las voces externas se callan y nos quedamos solo con nosotros mismos, y con Él. Es en ese lugar de aparente vacío donde nace la fe verdadera. Una fe que no depende de emociones ni de garantías. Una fe que simplemente cree. Pero esa fe no nace de la noche a la mañana. Se construye como una casa sobre terreno firme. Primero, viene el fundamento, el silencio. Luego, la incomodidad. Después, la espera. Todo eso sirve para fortalecer nuestras bases, de modo que, cuando llegue el milagro, no se convierta en un peso, sino en una continuación natural de lo que ya veníamos viviendo con Dios. Muchos se sienten abandonados en este proceso. Piensan, si Dios me amara, hablaría conmigo. Pero tal vez su hablar sea justamente este tiempo sin palabras. Imagina a un profesor durante un examen. No da pistas, no sopla respuestas. Solo observa. Eso no significa que el alumno esté solo. Significa que llegó el momento de aplicar lo que ya se enseñó. Dios hace lo mismo. Cuando estamos siendo preparados, Él nos deja caminar tramos en silencio para que aprendamos a usar lo que ya recibimos. A veces queremos más dirección, pero Dios quiere más obediencia. No para probarnos por placer, sino para entrenarnos con amor. La preparación no comienza con movimiento, comienza con pausa. Antes del milagro, viene la oscuridad. Antes de la luz, viene la sombra. Y es en ese intervalo entre lo que fue y lo que será que Dios construye cosas que el ojo no ve, pero que el corazón siente, aunque no las entienda. Así que, si hoy todo parece silencioso, si las oraciones parecen chocar contra el techo y regresar, tal vez no sea porque Dios está lejos. Tal vez sea porque Él está demasiado cerca, tan cerca que está moviendo partes tuyas que ni tú conoces. Y ahí comienza el verdadero milagro, no fuera, sino dentro. El silencio de Dios puede parecer el final, pero muchas veces es el inicio de lo que más esperas. Y cuando llegue el tiempo correcto, entenderás que ese silencio era, en realidad, una invitación a confiar, a crecer y a convertirte en alguien capaz de sostener la bendición que viene. No siempre el dolor llega con explicaciones. Entra despacio o, a veces, de forma brusca, y lo cambia todo. Cambia la forma en que miramos el mundo, cambia lo que sentimos por dentro, cambia hasta nuestra forma de orar. Y cuando se instala, surge una pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Parece injusto, especialmente cuando sentimos que estamos haciendo todo bien.
Pero, ¿y si el dolor no es un castigo? ¿Y si es una herramienta? C.S. Lewis vivió dolores profundos. Perdió a su madre cuando aún era niño, pasó por guerras, crisis existenciales y vio su fe ser probada varias veces. Él entendía, por experiencia propia, que el dolor tiene un papel que nada más puede cumplir, nos esculpe por dentro. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y eso también vale para nuestro mundo interior. Cuando todo va bien, es fácil vivir en piloto automático. Pero cuando algo duele, nos vemos obligados a parar, a reflexionar, a mirar hacia adentro. El dolor rompe nuestras certezas y, al mismo tiempo, abre espacio para que nazca algo nuevo. Como un escultor que necesita retirar trozos del mármol para revelar la obra maestra escondida dentro de la piedra. Dios hace lo mismo con nosotros. Puede ser que lo que duele hoy sea exactamente el punto que Dios quiere transformar. Una pérdida, una decepción, un cambio inesperado, todo esto puede estar siendo usado como parte de la preparación. No para castigarnos, sino para purificarnos. Porque los milagros verdaderos no son solo eventos bonitos. Exigen un corazón listo. Y, a veces, para preparar ese corazón, el dolor debe entrar. Hay dolores que nos enseñan más que 1000 palabras. Nos muestran quiénes somos sin máscaras. Revelan lo que realmente importa. Ayudan a quitar el exceso de orgullo, de prisa, de vanidad. Y ponen en su lugar humildad, paciencia y fe. No es un proceso fácil. Pero es un proceso que transforma. Imagina un oro en bruto. No brilla, no reluce, no tiene forma. Para volverse valioso, debe pasar por el fuego. Es en el calor intenso donde sus impurezas se separan y su verdadera belleza aparece. Lo mismo vale para el alma humana. Algunos dolores son como ese fuego. Queman, sí, pero purifican. Dios usa esas llamas no para destruir, sino para revelar quiénes somos en esencia, y para prepararnos para lo que viene. A veces, es justamente en el momento de más dolor donde nace la fe más verdadera. Aquella que no depende de emociones favorables ni de certezas visibles. Es una fe que se sostiene porque aprendió a confiar en el carácter de Dios y no solo en las circunstancias. Esa fe es rara. Y es exactamente la que sostiene los milagros duraderos. Es importante recordar que Dios nunca desperdicia un dolor. Incluso las lágrimas que caen en secreto son contadas. Ningún sufrimiento es inútil cuando está en sus manos. Todo puede transformarse. La herida puede volverse fuente de compasión. La pérdida puede convertirse en sabiduría. La espera puede convertirse en fuerza. Y lo que parecía un final puede ser solo la mitad de una historia mucho mayor. Tal vez hoy tu corazón esté cansado, herido. Pero eso no significa que esté siendo ignorado. Significa que está siendo moldeado. Dios, como un alfarero, usa incluso las grietas para crear vasijas más fuertes. Y cada marca del dolor puede ser, más tarde, una cicatriz de victoria, un recordatorio de que algo poderoso nació allí. Cuando el milagro llegue, y llega, mirarás atrás y entenderás que ese dolor tuvo un propósito. Que te preparó para recibir algo que, antes, no cabía en tu pecho. Y que, sin pasar por ese proceso, quizá lo hubieras recibido, pero no habrías logrado sostenerlo. El dolor no es el final de la historia. Es parte de la construcción. Y quien entiende eso comienza a ver incluso los momentos difíciles como oportunidades. Oportunidades de crecer, de madurar, de confiar. Porque, en el fondo, el mayor milagro quizá no sea lo que ocurre fuera, sino lo que Dios hace dentro de nosotros mientras esperamos. Una de las mayores frustraciones de la vida espiritual sucede cuando esperamos que Dios actúe de una manera, y Él actúa de otra completamente diferente. Oramos, pedimos, planeamos, creamos escenarios en la mente, y entonces pasa el tiempo, todo cambia y nada ocurre como esperábamos. Es en ese punto donde muchos se sienten perdidos. Pero, ¿y si esa ruptura de expectativas no es un error? ¿Y si es precisamente el plan? Existe una gran distancia entre lo que queremos y lo que estamos preparados para recibir. Y Dios, que conoce el final desde el principio, no está comprometido a alimentar nuestras ilusiones. Él está comprometido a transformarnos. Y por eso, muchas veces Él deconstruye lo que considerábamos ideal para llevarnos a algo mucho mayor. En ese momento, la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en un ejercicio real. Es difícil aceptar cuando nuestros caminos se interrumpen, especialmente cuando creemos que estamos haciendo todo bien. Pero la fe verdadera no consiste en caminar solo por donde todo está claro. Consiste en seguir incluso cuando nada tiene sentido. C.S. Lewis decía que la fe es el acto de mantener firmes las cosas en las que creemos, aun cuando nuestra mente empieza a dudar. Eso es fe en estado puro, confiar incluso ante lo inesperado. Dios no trabaja con atajos. No se limita a nuestras rutas.
muy a menudo, nos conduce por caminos que parecen confusos, justamente para enseñarnos algo que no aprenderíamos de otra forma. Cuando nuestros planes fallan, tenemos la oportunidad de descubrir el suyo. Un plan que no depende de nuestras garantías, sino de nuestra entrega. Puede que hoy estés mirando una puerta cerrada y pensando que perdiste algo importante. Pero quizá lo que Dios cerró no fue una puerta, fue un desvío. Porque Él sabe que lo que está preparando exige otro tipo de estructura interior. A veces, desarma todo lo que construimos para rehacerlo con mayor profundidad. Y ese proceso duele. Porque afecta al ego, al orgullo, a la idea de control que tanto nos agrada. Confiar de verdad en Dios es renunciar a entenderlo todo. Es caminar aún sin guión. Es decir, como hizo Jesús en el momento más oscuro de su vida, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa entrega lo cambia todo. Porque, cuando entregamos nuestros planes, recibimos los suyos. Y los planes de Dios no se frustran. La expansión de la fe ocurre justamente en ese punto, cuando nuestras ideas se agotan y aún así elegimos creer. Es fácil creer cuando todo fluye. Difícil es mantenerse firme cuando nada coopera. Pero ahí es donde la fe crece. Ahí es donde se fortalece. Como un músculo que se desarrolla en el esfuerzo. Y Dios, que conoce nuestras limitaciones, permite situaciones que nos obligan a salir de la superficialidad y sumergirnos más profundo. La mayoría de los milagros bíblicos aconteció en escenarios improbables. Abraham fue padre cuando ya no había posibilidad natural. Moisés cruzó el mar con un pueblo desesperado detrás. María fue elegida para ser madre del Salvador de forma sobrenatural. Ninguna de estas historias siguió un camino previsible. Todas estuvieron marcadas por rompimientos de expectativa. Pero fue justamente en ese espacio entre lo improbable y lo imposible donde Dios reveló su poder. Si los planes cambiaron, si los caminos se cerraron, quizás sea hora de preguntar, ¿qué quiere mostrarme Dios aquí? ¿Qué está intentando enseñar con este cambio de ruta? La expansión de la fe comienza cuando renunciamos a la exigencia de entenderlo todo y pasamos a vivir con confianza, incluso sin explicaciones. Quizá lo que parecía una pérdida sea, en realidad, una protección. Y lo que parecía una demora, una preparación. Dios no se retrasa. Él prepara. Y, para eso, necesita de construir lo que ya no sirve. Porque, antes de darnos lo nuevo, nos libra de lo que podría estorbarnos. Él rompe expectativas, sí. Pero solo para superar lo que pensábamos que era lo mejor. Al final, lo que realmente importa no es tener todo bajo control. Es tener paz en el corazón, incluso cuando las respuestas no llegan. Y esa paz solo llega cuando confiamos en que, incluso en la confusión, Dios sabe lo que hace. Que, aun cuando el camino cambia, Él sigue guiando. Que, aun cuando la fe se tambalea, Él permanece firme. Y ahí es donde el milagro empieza a dibujarse. No de la manera que imaginábamos, sino exactamente como lo necesitábamos. Si este vídeo está tocando tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y para ayudar a que este contenido llegue a más personas, deja un comentario aquí abajo. Si no sabes qué escribir, comenta, el milagro comienza dentro. Eso ayuda mucho a nuestro canal y además me muestra que este vídeo está siendo relevante para ti. Existe un tipo de crecimiento que nadie ve. No hay escenario, no hay aplausos, no hay reconocimiento. Ocurre en la oscuridad, en lo íntimo, en el silencio de los días comunes. Es en este tipo de desarrollo donde florece la verdadera madurez espiritual. Y aunque parezca invisible, es precisamente la que sostiene los milagros más auténticos. Mientras el mundo corre tras señales y resultados, Dios trabaja en la esencia. Él sabe que no sirve entregar grandes bendiciones a un corazón inmaduro. Porque un corazón despreparado transforma incluso el milagro en problema. Por eso, antes de dar, Dios fortalece. Antes de mostrar, Él moldea. Y ese molde, casi siempre, ocurre en el anonimato. La Biblia está llena de historias que lo prueban. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo de Egipto. David fue ungido rey, pero volvió a cuidar ovejas por mucho tiempo antes de subir al trono. Hasta Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó años en silencio, creciendo en sabiduría, lejos de las multitudes. En cada una de estas historias hay un patrón claro, el tiempo de preparación es oculto, pero esencial. C.S. Lewis entendía que la formación espiritual se parece a lo que ocurre en una construcción sólida. Si quieres levantar un edificio alto, necesitas cavar profundo. Cuanto más alto será el edificio, más profunda debe ser la fundación. Dios, cuando quiere hacer algo grandioso en alguien, empieza bajo la superficie. Es en el silencio, en el tiempo sin respuestas, en los bastidores del alma, donde Él cava espacio para lo extraordinario. La madurez espiritual no nace de los milagros que vemos.
Nace de los desiertos que atravesamos. Del tiempo en que nada sucede y, aún así, decidimos permanecer fieles. Es cuando aprendemos a orar sin prisa, a servir sin ser vistos, a escuchar la voz de Dios incluso cuando todo fuera de nosotros parece mudo. Este tipo de crecimiento es lento, pero firme. No impresiona a otros, pero transforma por dentro. Muchos esperan el milagro como si fuera el inicio de todo. Pero, en realidad, el milagro es el resultado final de un proceso escondido. Así como nadie ve las raíces de un árbol, pero son ellas las que garantizan que el tronco permanezca de pie en la tormenta. Dios quiere que seamos como esos árboles, firmes por dentro, incluso cuando los vientos cambian. Por eso permite fases silenciosas. Periodos en los que las cosas parecen detenidas, donde lo que pedimos no llega, donde las respuestas no vienen. Pero en esos momentos, Él está profundizando nuestras raíces. Enseña paciencia, constancia, fe sin espectáculo. Enseña a confiar incluso cuando no entendemos. Y esa es una lección que solo se aprende en el silencio. La madurez espiritual no tiene que ver con saberlo todo. Tiene que ver con soportar sin perderse. Con amar incluso cuando duele. Con seguir incluso sin mapa. Con agradecer incluso sin haber recibido todavía. Es un tipo de fuerza que no grita, pero sostiene. No se exhibe, pero permanece. Y quien desarrolla esto por dentro, está siendo preparado para recibir lo que los ojos aún no han visto. El milagro, cuando llegue, no será solo algo externo. Encontrará un corazón transformado. Un corazón que ya fue entrenado en la escasez, que ya aprendió a confiar, que ya fue moldeado en la espera. Y es ese corazón el que sabrá cómo lidiar con la bendición sin perderse en ella. Dios no se apresura, porque Él no trabaja solo con resultados, trabaja con transformación. Y, a veces, lo que llamas retraso es solo el tiempo necesario para que tu alma se haga lo bastante fuerte. Fuerte para no depender de aplausos. Fuerte para no vivir de emociones. Fuerte para ser canal de milagro y no solo recipiente. En ese proceso, Él no solo te prepara para recibir, te transforma en alguien que lleva milagros donde quiera que vaya. No toda prueba tiene público. De hecho, las pruebas más importantes ocurren cuando nadie está mirando. Se hacen en el silencio del pensamiento, en las intenciones del corazón, en los pequeños gestos que solo Dios ve. Y es en esas pruebas invisibles donde se revela quiénes somos realmente, y cuán listos estamos para recibir lo que pedimos. Antes de grandes misiones, Dios siempre conduce a sus hijos al desierto. Y el desierto no es solo un lugar físico, es un tiempo. Un tiempo de escasez, de soledad, de decisiones difíciles. Un tiempo en que todo lo que antes sostenía, desaparece. La compañía se va, los recursos se agotan, los atajos dejan de funcionar. Es en el desierto donde aprendemos a depender solo de Él. El mismo Jesús pasó por eso. Antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. Allí enfrentó hambre, soledad y tentaciones. Pudo haber cedido, pudo haber acortado el camino. Pero eligió confiar. Y no fue una elección fácil. Cada tentación parecía ofrecer una solución rápida, una salida más cómoda. Pero Jesús sabía que el camino más corto no siempre es el más seguro. Él pasó la prueba porque eligió obedecer, aun con hambre, aun cansado, aun solo. Dios permite estos desiertos porque sabe que es ahí donde el corazón se revela. Las bendiciones que Él quiere derramar no son juguetes, son responsabilidades. Y, por eso, Él prueba, no para castigar, sino para proteger. Porque el milagro que llega antes de tiempo puede convertirse en trampa. Pero aquel que llega después de la prueba viene como respuesta, como sello de un proceso completo. Muchas veces, la prueba aparece en algo simple. Una decisión ética en el trabajo. Un perdón difícil en la familia. La elección entre ser honesto o parecer correcto. Son pequeños desiertos diarios, pero que tienen peso eterno. Y cada vez que elegimos hacer lo correcto incluso cuando nadie ve, le estamos diciendo a Dios, estoy listo para más. Solo que el desierto también engaña. Intenta convencernos de que Dios nos olvidó. De que estamos detenidos. De que nada está pasando. Pero lo que parece inercia puede ser un entrenamiento sutil. Como un atleta que repite el mismo movimiento cada día hasta que se vuelve natural. Dios usa la repetición de los días comunes para prepararnos para lo extraordinario. Es allí, en los detalles del cotidiano, donde somos probados, cómo reaccionamos ante la frustración, qué pensamos cuando nadie está cerca, cómo tratamos a los demás cuando estamos cansados, qué hacemos cuando tenemos la oportunidad de desviar y nadie lo sabría. El cielo observa en silencio, pero cada elección lleva valor espiritual. Y lo que elegimos en el desierto resuena mucho más allá del presente. C.S. Lewis decía que la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. E integridad es eso, mantenerse firme aún sin garantías, aún sin público. Dios valora esa fidelidad porque no está movida por recompensas, está movida por amor.
Por eso, las pruebas son invisibles. Porque solo el amor verdadero permanece cuando los aplausos cesan. Algunas personas atraviesan largos periodos sin grandes respuestas de Dios y piensan que están siendo ignoradas. Pero tal vez estén siendo observadas con cariño. Dios está viendo cómo reaccionan ante la espera, cómo siguen actuando con bondad aun cuando están cansadas, cómo oran aún sin respuestas. Cada actitud es una señal de que están listas para más, no porque hayan hecho todo perfecto, sino porque permanecieron. El desierto es terreno fértil para milagros, pero no es cómodo. Vacía para luego llenar. Prueba para luego afirmar. Y quien pasa las pruebas invisibles con el corazón vuelto hacia Dios gana algo mayor que la bendición, gana confianza celestial. Porque cuando el cielo encuentra a alguien que elige lo correcto aún en silencio, sabe que puede confiarle grandes cosas. Y cuando el milagro finalmente llega, no encuentra un corazón ansioso, desesperado o impaciente. Encuentra a alguien entrenado, firme, que pasó por el desierto y no desistió. Y ese milagro tiene otro sabor. Tiene madurez. Tiene historia. Tiene raíz. Porque fue forjado en la elección correcta cuando todo decía que desistieras. Hay una parte del camino que cansa más que las otras. No es el inicio, cuando estamos llenos de expectativa. Y tampoco es el final, cuando los signos de la llegada comienzan a aparecer. Es el medio. Esa parte en la que nada cambia, los días se repiten y el alma se pregunta si todavía vale la pena continuar. Es en esa fase cuando el desánimo intenta tomar el control. Porque cuando el proceso se alarga, el corazón empieza a dudar. Es fácil comenzar con entusiasmo. La esperanza es una energía fuerte. Pero mantener la fe viva cuando nada parece suceder exige más que voluntad, exige decisión. Y esa decisión no siempre viene acompañada de buenos sentimientos. Muchas veces se toma en silencio, entre lágrimas, en el cuarto cerrado, con las rodillas en el suelo y el corazón diciendo, no entiendo, pero sigo. El peligro de desistir no está al final del camino. Está en el casi. Casi lo logró. Casi llegó. Casi vio el milagro ocurrir. Y ese, casi, es el lugar donde muchos abandonan. Porque están exhaustos. Porque el tiempo pasó de más. Porque miraron alrededor y no vieron nada. Pero lo que no perciben es que, muchas veces, el mayor movimiento de Dios ocurre justamente en el momento en que todo parece inmóvil. C.S. Lewis decía que las cosas nunca suceden de la misma manera dos veces. Es decir, cada jornada es única. Cada espera es diferente. Y tratar de comparar el tiempo de Dios con el reloj de los hombres es una invitación a la frustración. Lo que para nosotros parece demora, para Él es pulido. Él está preparando todo, incluso nuestro corazón, para que el milagro no sea solo una conquista, sino una experiencia de transformación completa. La espera prolongada tiene un efecto curioso, revela las verdaderas intenciones. Hay quien busca a Dios solo por lo que Él puede dar. Cuando no recibe rápido, se da la vuelta. Pero quien continúa, aun cuando nada sucede, muestra que no está ahí solo por resultados, está por amor. Y ese tipo de fe es rara. Pero es esa fe la que Dios honra. Cuando el proceso se demora, la mente empieza a crear escenarios de desistimiento. Pensamos en volver atrás, en elegir otro camino, en renunciar a todo. Pero lo que pocos entienden es que, en el mundo espiritual, hay un tipo de resistencia que define destinos. El simple acto de permanecer ya es una batalla ganada. Mantenerse firme cuando todo grita para parar es una de las mayores expresiones de valentía del alma. A veces, lo que falta para que el milagro ocurra no es más oración. Es solo un poco más de constancia. Un día más de fidelidad. Una noche más de confianza. Como una planta que está a punto de romper la tierra y nacer, si dejamos de regarla justo la víspera, nunca veremos la flor abrirse. Y lo más triste es que muchos hacen eso. Se detienen en el punto exacto donde todo empezaría a cambiar. Por eso, es necesario recordar, que no estés viendo no significa que nada esté sucediendo. Lo invisible es el lugar preferido de Dios. Es donde actúa con mayor profundidad. Es donde transforma el carácter, la visión, el corazón. Y cuando todo esté listo, lo visible también vendrá. Pero antes, Él quiere saber, ¿vas a continuar? La madurez espiritual es cuando aprendemos a descansar aún sin entender. Cuando decidimos confiar aún sin sentir. Y esa confianza crece en la repetición. Un paso a la vez. Un día a la vez. Hasta que, de pronto, el tiempo de espera se transforma en tiempo de realización. Y todo lo que parecía demasiado largo se convierte en parte de un testimonio que vale cada segundo. No permitas que el cansancio determine tu final. Descansa, sí. Respira, sí. Llora, si es necesario. Pero continúa. Porque el camino no acaba cuando el cuerpo pide pausa. Solo termina cuando el corazón se rinde. Y mientras haya fe, hay camino. Aunque lento. Aunque invisible. Aunque silencioso. Dios no se olvidó de ti.
Él solo está terminando de preparar aquello que será inolvidable. Y cuando llegue, entenderás que valió la pena cada segundo de la espera. Porque nada que viene de Él llega antes de tiempo. Pero cuando llega, llega completo. Cuando el milagro finalmente ocurre, no suena como fuegos artificiales. No viene con banda sonora ni con anuncio en voz alta. A veces llega despacio. Como un viento suave que entra por la ventana. Como una respuesta sencilla después de un largo silencio. Y, en otras ocasiones, llega de repente, como un giro inesperado, un sí tras tantos noes. Pero, sea como sea, nunca llega solo. Viene acompañado de algo aún más poderoso, transformación. Durante toda la espera, Dios no estaba solo preparando lo que se entregaría. Estaba moldeando a quien lo recibiría. Y, en el momento en que el milagro acontece, queda claro que algo dentro de nosotros también cambió. Ya no somos los mismos que empezaron el camino. Hay más madurez, más sensibilidad, más entendimiento. Y eso cambia por completo la forma en que vemos lo que recibimos. Antes, el corazón buscaba solo la respuesta. Ahora, valora el proceso. Antes, el alma quería que el dolor pasara. Ahora, entiende el valor de lo aprendido en medio del dolor. Antes, el foco estaba en lo que faltaba. Ahora, hay gratitud por lo que se ha convertido. El milagro no es solo lo que ocurre fuera. Es lo que se revela por dentro. C.S. Lewis decía que, la oración no cambia a Dios. Me cambia a mí. Y eso también se aplica a la espera, a la lucha, al silencio. Cada etapa de este camino fue, en realidad, una forma de realinearnos con el propósito original. Dios no quería solo entregar algo. Quería hacernos aptos. Quería sanarnos. Fortalecernos. Enseñarnos a ver con otros ojos. El mayor milagro no es la puerta abierta. Es la fe que resistió antes de que se abriera. No es el resultado final. Es la transformación que ocurrió dentro de nosotros mientras nada parecía pasar fuera. Porque lo que realmente marca una vida no es lo que se conquista, sino en quien nos convertimos durante el proceso. Tal vez lo que esperas aún no haya llegado. O quizá ya llegó, pero de un modo diferente al que imaginabas. De cualquier forma, algo es seguro: si hubo entrega, si hubo permanencia, si hubo crecimiento, entonces el milagro ya comenzó. Aunque todavía no esté completo a los ojos, ya está activo en el espíritu. Y cuando se manifiesta, no solo suple una necesidad. Revela propósito. Hace que el dolor antiguo cobre sentido. Hace que la espera se transforme en testimonio. Hace que la pregunta sin respuesta se convierta en respuesta para otras personas. Porque Dios nunca hace algo solo por hacerlo. Cada milagro es parte de una historia mayor. Una historia que también alcanza a quienes están alrededor. Y lo más hermoso de todo esto es que, después de vivir algo así, el corazón cambia de dirección. Ya no busca milagros por desesperación, sino por misión. Ya no ora solo pidiendo, sino ofreciendo. Ya no quiere solo recibir, quiere desbordar. Porque entiende que los milagros no son el final. Son el inicio de un nuevo nivel de vida, donde fe y propósito caminan juntos. El milagro transforma, sí. Pero no transforma solo el momento. Transforma la mirada. Transforma la postura. Transforma la manera de amar, de orar, de esperar. Quien pasa por la escuela de la preparación divina no sale igual. Sale más fuerte, más sensible, más entero. Y, sobre todo, más cerca de Dios. Al final, comprendemos que la mayor respuesta no fue lo que pedimos, fue en quien nos convertimos mientras esperábamos. Porque Dios, más que darnos algo, quiere hacernos alguien. Alguien que viva no solo por milagros, sino en milagro. Alguien que lleve dentro de sí el fruto de una fe que resistió. Una fe que creció en el desierto, floreció en el silencio y ahora se manifiesta en cada paso del camino. Dios no se retrasa. Él está preparando en silencio lo que los ojos aún no pueden ver. Si hasta aquí el camino ha sido difícil, recuerda, la demora no es negación, es formación. Cuando llegue el momento adecuado, todo tendrá sentido, y estarás listo. Continúa firme. Los milagros suceden para quienes no se rinden en medio del proceso.